Durante la Guerra Civil Española, miles de mujeres sufrieron terribles abusos que han permanecido en la sombra de la historia. Hoy revelaremos esas oscuras verdades. Durante la Guerra Civil Española, miles de mujeres enfrentaron abusos y atrocidades que pocas veces se mencionan en los libros de historia. Desde violaciones sistemáticas hasta asesinatos atroces, estas víctimas quedaron atrapadas en medio de un conflicto que las utilizó como armas de guerra y herramientas de venganza. ¿Por qué se ha silenciado esta parte de la historia? ¿Quiénes fueron responsables de estos horrores? En este vídeo, desentrañaremos uno de los capítulos más oscuros y olvidados de la Guerra Civil Española. Prepárate para descubrir la cruda realidad que nunca te contaron. La Guerra Civil Española, que tuvo lugar entre 1936 y 1939, no fue solo un enfrentamiento militar entre nacionalistas y republicanos. Fue también una guerra social, cultural y económica que fracturó al país en sus cimientos. La sociedad quedó dividida entre quienes apoyaban a los sublevados, liderados por Francisco Franco, y quienes defendían la República. En este ambiente de caos, las milicias surgieron como grupos armados que operaban fuera del control directo de los ejércitos regulares. Estas milicias, tanto republicanas como nacionalistas, actuaron con una brutalidad desenfrenada, especialmente en los primeros años del conflicto. Y en medio de esta guerra, las mujeres se convirtieron en víctimas silenciosas. Más allá de ser combatientes, enfermeras o trabajadoras, muchas de ellas sufrieron abusos inimaginables. La violencia no solo provenía del enemigo, a menudo, las mujeres fueron traicionadas por aquellos que juraban protegerlas. El impacto de la guerra en las mujeres fue devastador. En muchos casos, las mujeres eran vistas como símbolos de resistencia o pertenencia a un bando específico. Esto las convirtió en objetivos directos de represalias, secuestros y abusos. Un ejemplo claro de esto fue el uso de la violencia sexual como arma de guerra. Este tipo de atrocidades no era solo un acto individual, a menudo era planificado para desmoralizar a las comunidades y consolidar el control territorial. En pueblos ocupados por milicias, las mujeres eran utilizadas como herramientas para enviar un mensaje claro: nadie estaba a salvo. Pero no todo se limitaba a la violencia sexual. Las mujeres también enfrentaron ejecuciones públicas, humillaciones y castigos físicos, especialmente aquellas que eran vistas como simpatizantes del bando enemigo. Las esposas, hijas o hermanas de los combatientes eran a menudo arrestadas, torturadas o asesinadas como una forma de venganza. La violencia ejercida por las milicias durante la Guerra Civil Española no distingue entre bandos. Tanto las fuerzas republicanas como las nacionalistas cometieron atrocidades contra mujeres. Las milicias anarquistas y comunistas, especialmente en los primeros meses de la guerra, actuaron sin control. Muchas mujeres acusadas de ser simpatizantes franquistas fueron detenidas, violadas y ejecutadas. Una práctica común era marcar a las mujeres con cortes en el cabello, algo que no solo las humillaba, sino que las señalaba como enemigas públicas. En pueblos como Paracuellos, se reportaron casos de violaciones masivas a mujeres detenidas en conventos o iglesias convertidas en cárceles improvisadas. Las víctimas, muchas veces menores de edad, fueron sometidas a torturas físicas y psicológicas antes de ser asesinadas. El régimen de terror impuesto por las milicias falangistas también tuvo un impacto devastador en las mujeres. En localidades conquistadas por las fuerzas franquistas, las mujeres eran tratadas como trofeos de guerra. La violencia sexual se convirtió en un acto de humillación, una forma de demostrar el poder sobre las poblaciones vencidas. Un caso emblemático fue el de Málaga, donde cientos de mujeres que intentaban huir de la ciudad fueron capturadas y abusadas por las fuerzas sublevadas. Muchas de estas mujeres nunca volvieron a sus hogares, y sus historias permanecieron silenciadas durante décadas. Uno de los aspectos más desgarradores de estos abusos es cómo fueron silenciados durante décadas. Después del fin de la guerra en 1939, el régimen franquista estableció una narrativa oficial en la que las atrocidades cometidas por sus tropas y milicias quedaron deliberadamente omitidas. Por otro lado, en el exilio republicano, las víctimas de abusos dentro de su propio bando también quedaron relegadas al olvido, ya que admitir estos crímenes debilitaba su causa. Las mujeres que sobrevivieron a estos horrores enfrentaron el rechazo social y el estigma, especialmente aquellas que habían sido víctimas de violencia sexual. Muchas nunca denunciaron lo que les sucedió, ya sea por miedo, vergüenza o falta de apoyo. Las pocas que se atrevieron a hablar fueron ignoradas o desacreditadas. Este silencio, tanto individual como colectivo, perpetuó la impunidad de los agresores.
La falta de justicia no solo es evidente en los casos individuales, sino también en la falta de reconocimiento histórico. Hasta hoy, pocos documentos oficiales o investigaciones académicas han abordado el alcance total de los crímenes contra las mujeres durante la Guerra Civil Española. Es como si estas historias hubieran sido borradas intencionadamente de la memoria colectiva. Para comprender el impacto humano de estos abusos, es importante contar las historias de las víctimas. Estas son solo algunas de las tragedias documentadas que revelan la brutalidad del conflicto. El caso de Ana, la joven madre de Madrid. Ana era una mujer de 26 años que vivía en Madrid con su esposo y su hijo pequeño. Cuando las milicias republicanas tomaron el control de su barrio, su esposo fue arrestado por ser considerado simpatizante nacionalista. Días después, un grupo de milicianos llegó a su casa y la obligó a salir. Durante varias noches, Ana fue detenida, torturada y abusada por diferentes miembros de las milicias. Finalmente, la liberaron, pero ella nunca volvió a ser la misma. Su esposo nunca regresó y ella murió años después, sin que nadie escuchara su historia. La masacre de las refugiadas en Málaga. En febrero de 1937, mientras las tropas franquistas avanzaban hacia Málaga, miles de mujeres intentaron escapar de la ciudad junto con sus hijos. En el caos, muchas fueron capturadas por las fuerzas sublevadas y sometidas a vejaciones inimaginables. Se reportaron casos de violaciones masivas y asesinatos a sangre fría. Algunas mujeres sobrevivientes dejaron testimonios escritos, pero sus historias solo comenzaron a salir a la luz muchos años después. Estas historias no solo muestran la crueldad del conflicto, sino también la humanidad de quienes sufrieron. Al visibilizar estas tragedias, se da voz a las víctimas y se confronta el silencio histórico que las ha rodeado. La Guerra Civil Española fue una tragedia que marcó a generaciones enteras, pero detrás de los combates, las estrategias militares y los nombres de los líderes, hay historias humanas que no deben olvidarse. Las mujeres, que ya enfrentaban un papel subordinado en la sociedad de la época, fueron doblemente victimizadas durante el conflicto. No solo sufrieron los horrores de la guerra, sino también la violencia de aquellos que juraron protegerlas. Es importante recordar estas historias para que las víctimas encuentren, aunque sea décadas después, un reconocimiento. Pero también para entender cómo la violencia de género se ha utilizado históricamente como una herramienta de guerra y represión. Solo reconociendo estos episodios podremos evitar que se repitan en el futuro. Te invito a compartir este vídeo, a comentar tu opinión y a suscribirte al canal para seguir descubriendo más sobre los capítulos ocultos de la Guerra Civil Española. Juntos, podemos dar luz a estas historias y garantizar que no caigan en el olvido. Estas historias no solo son relatos del pasado, son un recordatorio de la importancia de la memoria histórica y la justicia. Ahora te pregunto, ¿crees que estas atrocidades podrían haber sido evitadas? Déjame tu opinión en los comentarios, me interesa saber qué piensas. Y si este contenido te ha impactado, comparte el vídeo con alguien más para que estas historias no se pierdan en el olvido. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque juntos seguiremos desvelando los secretos más oscuros de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo.